Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Lisandro Macarrulla, quien es un empresario y jefe del gabinete presidencial del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, como siempre hacemos, analizaremos los principales temas ocurridos durante esta semana. Para todos es bien sabido que el tema primigenio, tema principal durante esta semana ha sido las primarias del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana. Unas primarias en las que, a mi modo de ver, el pueblo dominicano dio una muestra de civismo, una muestra de buen comportamiento, una cátedra a los partidos políticos de cómo debe obrar la gente, una cátedra que ni siquiera los partidos políticos merecían. Es decir, la actitud del ciudadano ante las primarias está por encima del comportamiento que han exhibido los políticos. Pero como siempre, en estos procesos de primaria, siempre habrá ganadores y perdedores, hay vencedores y vencidos, y hay derecho al pataleo. En esta ocasión le ha tocado al expresidente de la República, Leonel Fernández, quien ha objetado los resultados que ha dado la Junta Central Electoral sobre este proceso. Leonel Fernández no está de acuerdo e inmediatamente, junto a su equipo, hizo una convocatoria a la población para que el lunes, que fue cuando ya se conocían los resultados, se haga una manifestación por ante la Junta Central Electoral. Una manifestación que, a mi modo de ver, no tenía razón de ser. Primero, porque la Constitución y las leyes revisten a Leonel Fernández de todas las herramientas para que pueda protestar. Y es exactamente lo que hizo, pero lo hizo 3 días después, pues ha sido el miércoles cuando Leonel Fernández ha utilizado estas herramientas que le da la Constitución de elevar sus alegatos por ante el Tribunal Superior Electoral. Me pareció un poco raro porque un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República, en medio de esta euforia colectiva, mandar a la gente a que se manifieste por ante la Junta Central Electoral, era posible de que ocurra un caos, pero eso no ocurrió. Hemos visto que en el transcurso de la semana algunos sectores importantes han legitimado el trabajo que se ha hecho en este torneo. Por ejemplo, Participación Ciudadana ha dicho que no ha encontrado ninguna diferencias, digamos, abismales o conceptuales que podrían o que pudieran tergiversar o distraer el curso de las elecciones. El Tribunal Superior Electoral, luego de que el presidente Leonel Fernández le sometió la instancia correspondiente, ha evacuado sentencia. Ha dicho el Tribunal Superior Electoral que los resultados que ha dado la Junta Central Electoral son correctos, pero ha dicho más, que el presidente Leonel Fernández y su equipo de abogados no pudo presentar las pruebas suficientes como para que su razón de ser, para que su petición sea acogida en forma positiva. Ahora lo que se impone es un proceso de calma, un proceso de paz, que se tome en cuenta al ciudadano, que se tome en cuenta a la población. Y es una petición que ha hecho, entre otros sectores, el episcopado dominicano, en el que llama a la calma y llama a proteger y a dar fe y garantizar el trabajo que ha realizado la Junta Central Electoral. Mientras tanto, Leonel Fernández y su equipo están evaluando cuáles han sido los resultados y el veredicto que ha dado el Tribunal Superior Electoral. Esperamos que todo termine en santa paz porque este país, repito, este pueblo dominicano ha dado connotaciones de civismo en el comportamiento electoral, algo que la mayoría de los partidos ni siquiera han sabido aquilatar. Pero bien, vamos a dejarlos hasta aquí porque ya está con nosotros Lisandro Macarrulla, con quien hablaremos sobre diferentes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Lisandro Macarrulla Tavares, quien es un empresario y a su vez es presidente del gabinete presidencial del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Lisandro Macarrulla Tavares es licenciado en Administración de Empresas.
Ha ocupado la presidencia de varias empresas y consejos de administración. Actualmente preside el holding empresarial conformado por 17 empresas de 6 sectores productivos diferentes. De igual forma, ha ocupado la presidencia de varias instituciones sectoriales, locales y extranjeras que representan diferentes sectores empresariales y la presidencia del organismo cúpula del sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ha recibido diferentes reconocimientos de instituciones empresariales, deportivas y de servicio. Actualmente es el presidente del gabinete presidencial del candidato Luis Abinader. Bienvenido a su programa Verdades al Aire. Para mí es un honor tenerlo aquí. Gracias, Adolfo. Para mí también es un gran honor y la verdad que una relación de tanto tiempo me hace sentir muy cómodo contigo en tu programa. Así es, así es. Recuerdo nuestra relación data desde cuando usted era presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada. Así es. Esa primera entrevista. Así es, te veía inquieto por allá y siempre esas preguntas incisivas que a un hombre como yo lo ponían nervioso porque yo no soy un hombre de los medios. En principio, pero después usted... Mire, quisiera comenzar preguntándole su valoración sobre este resultado de las primarias, lo logrado por Luis Abinader y cuál es la perspectiva a seguir. Bueno, en el caso nuestro, porque este proceso tiene varias lecturas, empezando por la realidad que estamos viviendo los del equipo de Luis Abinader, podemos decir que todo salió de acuerdo a como indicaban las encuestas, que le daban un amplio margen a Luis Abinader. Y el proceso dentro del PRM fue un proceso, yo diría que ejemplar. No hubo ninguna confrontación que pudiera ser reseñada y la verdad que inclusive la reacción después de los resultados de la parte opositora que representaba el presidente Hipólito Mejía, ha reaccionado acorde con los resultados, han sido muy receptivos y ya de hecho hemos tenido un encuentro con la prensa donde él reconoció los resultados y lo único que nos queda es, como dijo nuestro candidato Luis Abinader, empezar a conformar un equipo unitario. Eso quisiera saber, ¿cuál es ahora la perspectiva? ¿Qué harán? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, integrar los equipos de trabajo para tratar de ser más eficiente y eficaz con mira al proceso electoral de febrero y de mayo. Nosotros estamos muy entusiasmados, sumamente optimistas. Ese equipo fuerte del señor Hipólito Mejía, ya junto al nuestro, que se probó en este proceso, yo creo que es una mutual ganadora. ¿Está consciente el PRM, Luis Abinader, de que son una opción real de poder? Yo creo que sí, porque las encuestas ya desde hace un tiempo lo marcan como preferido en el electorado nacional. Y nosotros estamos conscientes de la realidad. Llevamos un proceso sobre la base de realidades, no de ilusiones, o sea, nosotros trabajamos científicamente con encuestas, los asesores extranjeros que nos orientan y todo indica de que la posición de Luis Abinader se va consolidando. ¿Y cuáles serían los ejes fundamentales, digamos, de este equipo de trabajo con miras a la presidencia? Un gobierno de Luis Abinader, ¿cuáles serían los ejes fundamentales? Nosotros dentro del gabinete precisamente trabajamos la parte programática y de contenido de la campaña. Nosotros tenemos un eje central básico que es la gente. Ahí hay una gran diferencia con lo que está pasando ahora. Nosotros creemos no en el crecimiento económico puro y seco, nosotros creemos en el crecimiento económico con el desarrollo de la gente. Y vamos a tener un enfoque de modelo económico muy diferente al actual. Nosotros estamos concentrados en la gente y de ahí se desprenden grandes proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente. La gente como punto central. Como punto central y partiendo de ahí vamos abordando los diferentes temas que afectan la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, seguridad pública. Para nosotros eso es fundamental. El país cada vez muestra índices mayores de inseguridad. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Tenemos un proyecto que dividido en la parte preventiva y la parte represiva del crimen. En la parte que conforma la parte operativa y que acciona contra el crimen, como
la institución de la Policía Nacional, tenemos proyectos puntuales que empiezan por la tecnología que se va a utilizar dentro de esa unidad o dentro de esa institución, el salario del policía, que ya el candidato tiene inclusive la cifra establecida en el equivalente en pesos a $5,000, el salario inferior que va a ganar un policía en la República Dominicana, pero también, y para mí la parte más importante ¿El es equivalente en peso en cuánto? a $500, perdón, a $500. $5,000. Excúsame. Sí, Hasta yo me meto a policía. Le multipliqué por 10 lo que ofreció el candidato. $500. Entonces, en la parte más importante, que es la de capacitación y desarrollo del policía, nosotros vamos a hacer una evaluación de todo el plantel policial. Mire, pero a ese tema vamos a llegar. Vamos a seguir en el hilo político porque primero hay que despejar como me preguntaste los ejes sí, programáticos. Sí, exacto, tiene toda la razón. Su valoración sobre el papel que ha jugado la Junta Central Electoral en todo este proceso, ¿cuál es? Mira, yo diría que la Junta ha hecho un trabajo aceptable. Aceptable. Sí, porque yo entiendo que, apartándonos de los resultados, la forma en que ha ido enfrentando el proceso postelectoral, yo entiendo que ha estado muy expuesta, muy reactiva. Yo lo hubiese hecho de forma diferente, pero en sentido general yo creo que la Junta pasó ese gran desafío que tenía y lo pasó con una nota relativamente buena. Porque... el desafío usted se refiere a los reclamos de Leonel Fernández. Correcto, la forma en que ha llevado ese proceso la Junta, yo entiendo que ha estado muy expuesta a los medios, ha estado reaccionando a todas esas iniciativas de las partes. Me hubiese gustado un papel de juez un poco menos beligerante en ese proceso. Pero y no la obligaron a eso. Por ejemplo, ha sido indiscriminado la forma en que se le ha tratado a la Junta. Sí. Y tiene que reaccionar. No. Igual son hombres y mujeres. Claro, pero en funciones de jueces. En funciones de jueces. No es lo mismo. Entonces, y en funciones de jueces a los que se le está cuestionando su credibilidad, que ese es su caudal moral. Pero óyeme, yo entiendo que quizás las reacciones han sido muy fuertes. Pero en un proceso donde los resultados son tan cerrados, donde las partes vienen de una relación bastante ácida entre ellas, se esperaba esto. Ahora, yo quiero reiterarte que en este proceso han habido grandes avances. Por primera vez nosotros tenemos un resultado tan rápido. Veíamos los resultados en línea, que eso debiera ir disminuyendo ansiedades, aunque ahora aquí el efecto fue contrario. Porque antes que nosotros teníamos un proceso que se terminaba de contar y entonces iban bajando baches como baches de resultados. Pero desde el punto de vista de cómo lo manejó la Junta, ¿le parece transparente? La parte operativa del proceso, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no hemos detectado nada que nos inquiete. A nosotros sí nos preocupa mucho todo lo que se dio fuera del ámbito de la Junta. La compra de votos, la forma en que se manejó el perímetro de los centros electorales, ese activismo, ese proselitismo en ese momento, que a mí me preocupa con miras a los próximos eventos electorales. Porque la verdad que la República Dominicana muestra un escenario muy feo. Ese mercado de compra de votos en la puerta de los centros de votación y demás. Eso hay que controlarlo, inclusive eso está penalizado por la ley. ¿No le parece obsceno, por ejemplo, que para unas primarias internas se hayan gastado casi 5.000 millones de pesos en un país como este? No solo eso, y la asimetría entre los recursos de los candidatos. Eso no es democracia. Nosotros no podemos tener una democracia que el que gane haya sustentado su triunfo en base a la compra de votos. Y eso se evidenció en los recintos electorales y fue contactado por los observadores locales y los extranjeros. ¿En el PRM se dio o no ese factor? ¿No hubo compra y venta de votos? No se dio.
No. No se dio. Realmente los hechos lo demuestran. No han podido poner en evidencia en ningún caso de que PRDistas se involucraran en eso, que PRMistas se involucraran en eso. Mire, ¿cuál es su lectura sobre los reclamos que ha hecho Leonel Fernández? Bueno, yo creo que él tiene el derecho a reclamar, sobre todo con un resultado tan cerrado. Creo que en algunos aspectos un poquito desbordado ha sido el reclamo, pero esas son cosas que ocurren. Lo que hay que darle la respuesta adecuada con la transparencia suficiente para que esa respuesta y ese veredicto de la Junta lleve certidumbre a la sociedad. En ese sentido, ¿usted cree que la Junta está dando las respuestas adecuadas con la transparencia suficiente tal como usted demanda? Hay que esperar, porque hay reclamos que todavía no conocemos la reacción de la Junta. O sea, la parte del doctor Fernández ha estado pidiendo unas auditorías y una serie de procesos de verificación que no todos han recibido respuesta. Pero tanto las universidades, el episcopado, todos sectores poderosos e influyentes en la sociedad han destacado el papel de la Junta. Claro, y yo también, yo te diría, y como te dije anteriormente, lo vi que fue aceptable y nos sentimos conformes en nuestro caso con el resultado y cómo operó la Junta. Y la receptividad que tuvo con nosotros antes porque nosotros hicimos algunas observaciones al proceso previo al evento. Inclusive cuando el presidente de la Junta y los jueces visitaron al candidato Luis Abinader, ahí se discutió algunos aspectos que nos causaban cierta incertidumbre del proceso y muchos de ellos se corrigieron. Entonces no es responsabilidad, digamos, de la clase política rescatar la credibilidad de una institución la cual ha sido sometida a un descrédito sin necesidad, a raíz de que se ha hecho todo conforme manda la ley, a raíz de que se le acusa de algo que no cometió, porque por ejemplo el hackeo, si se hizo, no lo cometió la Junta. Nosotros entendemos siempre desde la óptica de los resultados nuestros de que ellos fueron eficientes y eficaces, porque tuvieron los resultados a tiempo y nosotros estuvimos conformes con los resultados nuestros. Se ha hecho un reconteo manual. ¿Qué le parece a usted el resultado de ese reconteo? Bueno, el reconteo aparentemente corroboró los resultados electrónicos. No sé operativamente cómo se dio eso, pero yo entiendo que como coinciden los resultados. La verdad es que las encuestas que se tenían previo al evento daban unos resultados muy cerrados, o sea, entre esos dos candidatos. Al final estuvieron muy parejas, muy parejos los resultados. Lo cual dice que iba a ser inminente el pataleo en cualquiera de los dos. Correcto, y nosotros somos caribeños, muy impulsivos y a veces hasta creativos. Ahora, eso no quiere decir que la Junta no haya mostrado cierta deficiencia en el control de la compradera de votos y del uso de los recursos. Porque, como usted dijo, fue una cantidad enorme de dinero que se gastó y usted sabe que eso está regulado. Sí, pero eso no se le puede atribuir como una debilidad de la Junta per se, porque la Junta, ¿cómo puede controlar a los partidos y al gobierno que usan todos los recursos? Bueno, pero tiene que reaccionar porque la ley contempla, hay control de gastos, hay un tope en los gastos y también controla la compra de votos. Mire, me gustaría saber su valoración sobre esta sentencia, este dictamen que ha dado el Tribunal Superior Electoral ante el sometimiento hecho por Leonel Fernández. Pero eso me lo va a contestar en 2 minutos, porque nos vamos a comerciales, regresamos en 2. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Lisandro Macarrulla. Antes de irnos a comerciales, le preguntaba su valoración sobre esta decisión del Tribunal Superior Electoral, que no ha dado aquiescencia a los reclamos de Leonel Fernández. Bueno, ellos entendieron que no tenía justificación que se retrasara el veredicto
de, con los resultados de las elecciones. Y si ellos entienden que de acuerdo a las pruebas que se conocieron ahí y al proceso que se llevó intenso de un día largo de trabajo, nosotros los aceptamos. Ahora, yo vuelvo y te reitero, desde el punto de vista del órgano electoral, en todas sus instancias, hay que enfrentar situaciones que no pueden repetirse en este país. Ese uso exagerado de los recursos del Estado y ese proceso de compra de votos y de manejo de dinero de forma inadecuada durante el curso del proceso no se puede volver a permitir en el país. Pero lo que quiero saber es si usted está de acuerdo con esa decisión del Tribunal Superior Electoral. Yo no tengo elementos de juicio para decirte los detalles. Yo entiendo que ejerció la responsabilidad que le correspondía. Ahora, decirte que está bien, que está mal, bueno, los detalles sobre lo que lo fundamentó los desconozco, pero vuelvo y te reitero, hay muchos escenarios que hay que enfrentar y trabajar con mira a los dos procesos electorales próximos que son mucho más grandes, con mucho más votantes y que son desafíos diferentes. ¿Cuál debe ser? Y que el PRM estará vigilante porque no vamos a permitir que nos atropellen. ¿Y cuál usted cree debe ser entonces el seguimiento o la opción que debe seguir Leonel Fernández a raíz de que ya los tribunales, como él eligió, le ha dado un veredicto en contra? O sea, me refiero, ¿tiene sentido llamar a la gente a movilizarse o hay que aceptar lo que en democracia debe aceptarse? Mira, yo estoy concentrado en lo que nosotros tenemos que hacer desde el PRM. La decisión de lo que vaya a hacer el PLD, que es un problema entre ellos y que de ellos va a salir nuestro opositor, eso es algo que ellos tienen que enfrentar y dilucidar dentro del PLD. Ahora, dentro del PRM, ahí sí es verdad que yo sé lo que estamos haciendo y para lo que nos estamos preparando. Bueno, muy bien. Mire, usted además es un buen administrador, ha dado connotaciones por todos los lugares que ha pasado. ¿Cómo usted cree que ha incidido, digamos, esta incertidumbre política en el sector empresarial? Ha impactado. Los agentes económicos están en incertidumbre, se refleja en la economía, hay una presión sobre la tasa de cambio, el dólar va subiendo, hay una disminución en la actividad económica y producto de la incertidumbre política. En gran medida. Hay varias aristas en ese proceso. Por ejemplo, para nadie es un secreto el impacto que ha tenido el ingreso de divisas de la actividad turística. Tenemos 3 o 4 meses donde el flujo de turistas ha ido disminuyendo con relación al año anterior, producto de esa campaña internacional que usted conoce y demás. Y quizás del enfrentamiento de esa crisis de forma inadecuada de parte del país. Pero tampoco somos ajenos a nivel de tensión política que se ha creado en la República Dominicana ya desde hace varios meses, porque lo que está sucediendo dentro del PLD no es nuevo y se ha reflejado creando incertidumbre social, política y económica en la República Dominicana desde aquel proceso que se vivió frente al Congreso y demás, y que ahora se agudiza con lo que está pasando en la Junta Central Electoral. Mire, el uso, como decíamos ahorita, de casi 5.000 millones de pesos en asuntos de campaña, lo que a mí me parece algo obsceno en un país miserable como el nuestro. Hay algunos sectores que dicen, bueno, que aunque es algo obsceno, es importante porque dinamiza la economía, porque hace una movilidad inusual. ¿Cuál es su valoración? ¿Cree que realmente en términos económicos eso repunta positivo? ¿Usted cree que nosotros podemos sentirnos cómodos con que la economía se dinamice sobre la base de comprar conciencia? O sea, nosotros no creemos en dinamizar la economía sobre ningún otro elemento que no sea sobre la creación de valor social y económico. O sea, nosotros creemos en un crecimiento de la economía, en una dinamización de la economía cuando se mejora la calidad de la vida de la gente, pero no cuando se denigra dándole 1.000 pesos o un tanque de gas para comprar su voto. Desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo se ha manejado la economía? Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que la economía tiene luces y sombras.
hablando ya del gobierno en el ejercicio de 7 años de gobierno. Deme 2 luces y 2 sombras. Las principales, a su entender. Luces, estabilidad económica. Sombra, sobre la base de un endeudamiento externo, externo o interno, endeudamiento público, que nos ha llevado casi a 45.000 millones de dólares la deuda del Estado Dominicano. Eso compromete generaciones futuras sobre la base de que no hay forma de que este país pueda salir ni en 10, ni en 15, ni en 20 años del nivel de endeudamiento a que ha sido llevado por este gobierno en gran medida, pero por los otros gobiernos también del PLD. Ahí no podemos excluirlo a ninguno de los dos, pero se ha intensificado en los últimos años. Ese es un problema. El tema eléctrico, otro gran chasco. Hemos invertido 3.000 millones en una planta eléctrica. Hoy en día tenemos más apagones y tenemos más subsidios para el sector eléctrico. En este mismo momento, la reforma que se está proponiendo del presupuesto de este año, que fue sometido a la Cámara, contempla partidas adicionales para el subsidio eléctrico. Y usted ni ningún dominicano es ajeno a que hoy estamos recibiendo mucho más apagones que antes. Yo quisiera su valoración precisamente en ese sentido sobre el proyecto de presupuesto que regirá a partir del próximo año. ¿Usted cree que ha sido bien sustentado? El presupuesto del próximo año, yo entiendo que adolece de los mismos males que han adolecido los presupuestos anteriores que ha llevado el PLD. ¿De cuáles problemas han adolecido? La propuesta original del presupuesto minimiza los gastos y masifica los ingresos. Y tradicionalmente, a mediados de año, hay que hacer los ajustes para reconocer la realidad. Eso produce un espejismo. Presentan un escenario económico con un déficit pequeño que termina siendo normalmente más alto, porque lo hacen expresamente para crear una ilusión y vender una estabilidad económica que está sustentada sobre endeudamiento, no sobre la creación de riqueza. ¿Y hasta cuándo es sostenible eso? Porque de un momento en que esa burbuja debe estallar. Esa es una de las cosas que nos preocupa, que la capacidad de endeudamiento en la República Dominicana cada vez es menor. Y hemos perdido los años en que debimos haber aprovechado esa capacidad de endeudamiento para crear un verdadero desarrollo en el país, que nos permitiera haber creado la infraestructura suficiente, crear los incentivos y las condiciones para que el país desarrollara su aparato productivo. Fíjese esta realidad que nos mueve mucho a preocupación a los sectores productivos, porque la gente cree que los agentes económicos están en un proceso de incertidumbre solamente por el aspecto político. Eso agrava, pero normalmente los empresarios trabajan con proyecciones a largo plazo y tienen visión, porque si no, no hubiese sido exitoso en su negocio. ¿Tú crees que uno entiende que este modelo económico es sostenible sobre la base de exclusión que hay en este país? Donde el 58% de los empleos que se crean en la República Dominicana son informales. Y del 42% de los empleos formales que se crean, la mitad lo crea el Estado. ¿Ustedes tienen un plan para corregir todos esos entuertos? Así es. Yo no había sido político y no lo soy todavía. Yo estoy colaborando con Luis Abinader. Siempre me ha llamado la atención, porque te conozco hace muchos años. ¿Qué te motivó a ser un político o a meterte en las lides políticas? A mí me motivó mucho la propuesta que me hizo Luis Abinader. O sea, Luis Abinader me propuso lo que iba a ser su plan de gobierno, su visión de cómo deben hacerse las cosas para mejorar el país y los ejes principales de su campaña. Como empresario, si tú lo quieres ver desde el punto de vista egoísta, ¿qué es lo que a mí me interesa y le interesa al empresario de la República Dominicana?
estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad social. ¿Luis garantiza eso al empresariado? ¿Podría sentirse el empresariado? Sí, y lo tiene, y es el único que yo conozco que tiene documentado su plan de gobierno, pero documentado al nivel que tú me puedes preguntar a mí sobre cualquier tema importante del país y yo te puedo decir los lineamientos generales. Pero él va a hacer ahora, en los próximos días, una presentación a la nación de su plan de gobierno. Lo va a hacer en una primera etapa resumido, porque por tema tomaríamos 3 días, y después, sectorialmente, se van a ir abriendo espacios de discusión con diferentes sectores de la República Dominicana para enriquecer su propuesta. O sea, su plan de gobierno en esta etapa es una propuesta a la nación para ser enriquecida con la participación de todos los que se interesen en discutirlo o aportar algo. Yo me refería, le hice la pregunta ahorita, ¿cuál es el plan para corregir esos entuertos que usted dice que hay en el sistema? En materia de empleo hablábamos. Sí, Entonces, sí. yo te hablaba de la informalidad y demás. Sí. Mira, el proyecto de Luis Abinader pretende en el área de empleo, primero, reducir la informalidad a un 50%. O sea, en 4 años bajarle 8 puntos a la informalidad. ¿Y cómo se logra eso? Eso se va a lograr, primero, tratando de llevar a las MIPYMES y los pequeños negocios a la formalidad, dándole incentivos para que se formalicen, facilitándole. ¿Y eso no está ahora? No, No. y si está, que yo entiendo que han hecho alguna propuesta de última hora para la MIPYME y demás, lo oí en el proceso de la campaña, después de 20 años de gobierno que tiene el PLD, lo vi ahora, no se han implementado. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Crear las condiciones y las facilidades para que el pequeño y mediano empresario se formalice. Por ahí atacaremos la informalidad. Por el lado de los sectores que generan empleos formales hoy en día, lo que hay es que ampliar la cantidad porque están solamente manejando el 50% del 42%, el 21% de los empleos hoy en día son formales. Que realmente es el 42%, pero el 21% es el sector público, que no debe seguir creciendo, debe detenerse ahí ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Incentivar en el área de minería nuevas inversiones y tenemos un plan. El sector industrial, le vamos a eliminar todos esos obstáculos que permiten su competitividad. Hay obstáculos de todo tipo, eléctricos, impositivos, que han llevado a que el sector industrial, por ejemplo, tenga un crecimiento relativamente bajo y que hayamos perdido competitividad y que acumulemos un balance comercial con muchos países negativos. Y para detener esa hemorragia de empréstitos que tiene la economía, digamos, de la forma en que está, ¿cuál es el plan? Hay varios aspectos. Por ejemplo, la calidad del gasto. Hemos identificado que con un manejo racional del presupuesto, nosotros podemos economizar hasta 150 mil millones de pesos. Y eso no lo decimos nosotros. Anual. Anual. Con un manejo racional del gasto, el país puede... Sí. Dicen los organismos internacionales que han evaluado el aspecto fiscal de la República Dominicana, que entre corrupción e ineficiencia se gastan o se pierden más de 160 mil millones. Nosotros no pretendemos llevar eso al máximo, porque todo es un proceso, pero entre 130 y 150 mil millones es posible lograrlo de entrada, pero hay otros aspectos. Pero el más importante es la calidad del gasto. Para nadie es un secreto, se ha hecho público la cantidad de salarios distribuidos entre familiares de funcionarios, salarios verdaderamente altos. Tenemos que irnos a una segunda pausa comercial, pero cuando regresemos quisiera su valoración sobre las advertencias que han hecho organismos internacionales en torno a las economías del mundo, en lo que establecen que más del 90% de las economías
irían en picada. Vámonos a comerciales, regresamos en 12. Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con Lisandro Macarrulla, quien es el jefe del gabinete económico de Luis Abinader. Antes de irnos a comerciales le preguntaba, ¿ustedes han tomado en cuenta y cuál es su valoración sobre estas advertencias que hacen organismos internacionales sobre el declive de las economías? Sí, obviamente nosotros, todo el que hace proyecciones económicas tiene que tomar en cuenta el entorno internacional. Y la verdad es que el entorno internacional también ahora mismo genera muchísima incertidumbre. La situación, esa guerra comercial, por ejemplo, con China y los Estados Unidos, de una forma u otra está impactando el mundo. Pero hay muchísimas otras incertidumbres que pesan sobre las economías. ¿Está impactando el mundo y a República Dominicana? Obviamente que sí. ¿De qué forma impacta aquí? Bueno, ¿O ha impactado? Bueno, por ejemplo, la crisis en Europa ha provocado una disminución del turismo europeo. Y aquí se refleja en las estadísticas. Nosotros en los últimos años, los turistas europeos han ido disminuyendo. Y compensábamos con... Pero los datos del gobierno, digamos, del Ministerio de Turismo, dicen lo contrario. No, los datos del gobierno dicen eso. Lo único que bajaba el turismo europeo, aumentaba el americano y aumentaba el dominicano no residente. El problema que nos está pasando ahora es que empezó a bajar el americano, producto de la campaña y también de la misma incertidumbre que hay en los Estados Unidos. Y gracias a Dios, el turismo étnico, el dominicano, que reside en el extranjero, sigue aumentando. Pero de ninguna forma va a poder compensar, y ya eso tú lo ves en las estadísticas ya de forma integral, que ha ido bajando la cantidad de turistas en los últimos 3 meses. Es más, creo que está en los periódicos de hoy precisamente esa noticia. Pero sabemos que eso ocurre. Ahora, ¿qué nos preocupa? Que la República Dominicana, como abusó de su capacidad de endeudamiento, en este momento va a tener que ser muy creativa para poder compensar los recursos que se van a perder del intercambio comercial, de los servicios y demás. Ese es un gran desafío que tenemos y por eso estamos compelidos de forma obligatoria a hacer un manejo eficiente de los recursos. ¿Y eso no representa un problemazo para el que vaya a ser el próximo presidente de la República? Para todos. Y por eso es que nosotros... ¿Cómo se prepara, Luis, para eso? ¿Y ustedes? Ahí vamos. Para enfrentar eso. Ahí es la importancia de que la República Dominicana, el pueblo dominicano, no se equivoque y escoja una persona con la preparación que ha tenido la inteligencia de crear un equipo de trabajo con tiempo suficiente. Recuérdate que el gabinete que él creó y que yo dirijo tiene ya más de 1 año trabajando, apenas siendo él un precandidato, ni siquiera candidato. Había gente que criticaba eso. Sí, o sea, claro. Le criticaba a Luis Abinader que se preocupara 1 año antes de ser candidato por preparar una verdadera propuesta de gobierno seria y bien sustentada para ofertarla al mercado de votantes. Yo vi gente criticando que también se preparara y trajo para ello expertos internacionales como el gobernador de Nueva York, Sí. para que hable sobre la delincuencia y la criminalidad. Un hombre que independientemente de sus actividades como abogado, Sí. ha sido sumamente exitoso, no solamente en la ciudad de Nueva York, que es el que conocemos todos los dominicanos, porque aquí no hay dominicanos que no tengan familiar allá, pero en varias ciudades de Latinoamérica, inclusive ciudades mucho más pequeñas que la ciudad de Santo Domingo, ha sido sumamente exitoso. En materia de seguridad, nosotros debemos bajar mínimo el primer año un 30% los índices de criminalidad con el programa que tenemos. Pero ese programa que nosotros tenemos, que vamos a discutir con la sociedad y que ya hemos hecho contacto con políticos de la oposición inclusive que manejan ese tema, porque eso es un plan de nación, eso no es un plan de 4 años, eso es un plan que va a requerir un compromiso de todos los dominicanos y nosotros estamos abiertos a ajustarlo
Si ¿Ustedes lo ajustaron convencen, a 4 años o a 8 años? No, nosotros lo ajustamos a 4 años, Ya. pero es una propuesta que puede ser de mucho más de 8 años. Y por eso es que queremos socializarla con los otros sectores políticos para que haya un compromiso de nación. Pero eso no es solamente en materia de seguridad ciudadana. Por ejemplo, otro aspecto importante para nosotros, que es el de la educación. Otro aspecto importante, el aspecto deportivo. Nosotros tenemos un proyecto para deporte que va desde los primeros años del niño. O sea, nosotros vamos a empezar a detectar potencialidades O sea, deportivas. deporte en las escuelas, como se hacía cuando yo era niño. Sí, pero de Las una escuelas forma, públicas. con una planificación diferente. Porque hoy en día el deporte es un gran negocio a nivel mundial. Y nosotros lo vemos en el béisbol. Nosotros somos una potencia y eso se refleja en la economía, la cantidad de remesas de esos peloteros y de dinero que ellos traen al país. Nosotros vamos a trabajar eso en diferentes disciplinas deportivas, identificando potencialidades físicas. Eso ya hoy hay métodos científicos para saber que un niño Sí, va a claro. ser de 6 pies, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Un hijo tuyo no va a tener los mismos genes que uno mío, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros vamos a trabajar con ese plan. Le vamos a dar seguimiento durante todo su proceso escolar asociado al desarrollo de sus habilidades deportivas. Pero volviendo a la economía, yo quisiera que me dé un poco más de detalles sobre cómo ustedes se van a preparar o cómo se han preparado para enfrentar lo que va a pasar el próximo año, que los organismos internacionales vaticinan de una forma muy fea. Bueno, nosotros, como te dije, nuestro primer paso y lo que podemos controlar rápidamente es la calidad del gasto. Ahí tenemos identificado entre 130.000 y 150.000 millones. Después vamos a empezar a trabajar inmediatamente con el sector exportador para darle el apoyo y las facilidades para que realmente puedan insertarse en los mercados internacionales. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una oficina que se va a crear de inmediato, dependiendo directamente del presidente de la República, para dar facilidades a cualquier inversionista, sea local o extranjero. Tú llegas con un proyecto que le interese al país y esa oficina va a ser una oficina facilitadora para que tú no tengas ningún motivo ni ninguna justificación que no sea la que te indique tu decisión para tú irte del país. Nosotros tenemos estadísticas que el 50% de las iniciativas de inversión extranjera en el país se van por la falta de institucionalidad. Me quedan 2 minutos. Quisiera saber cómo ustedes van a enfrentar la corrupción. ¿Tiene algún plan? Claro que sí. Lo primero es que está muy asociado a lo que se va a hacer en materia de justicia. Un procurador independiente, mientras en un proceso se trata de modificar la Constitución. ¿Independiente de quién? ¿Del presidente? De todo. O sea, una persona que no deba favores políticos. ¿Y cómo lo elegirían? En una primera etapa con una decisión que se va a tomar conforme a las propuestas que haga la sociedad. Pero va a haber un proceso para hacer eso de forma institucional, o sea, hay que modificar la Constitución y demás, porque usted sabe que la Constitución del 2010 creó las distorsiones que no han ¿Y llevado... para detener la corrupción desde el gobierno, a partir de que hay gente que quiere ir al gobierno? No, ahí ya es una decisión del presidente que ya lo ha manifestado Luis, de que no va a tener ningún tipo, como las palabras exactas no recuerdo, pero habló muy claro de que ahí no hay amistad ni favores, no hay piedad, ni nada. No hay piedad, porque Luis está muy consciente de que él tiene una responsabilidad histórica. Bien, hermano, para mí ha sido un inmenso placer tenerte aquí en mi programa Verdades al Aire. Creo que quedaron muchas cosas que tenemos que seguir, así que están abiertas las puertas para una segunda oportunidad. Ponle fecha. Gracias a ustedes por seguirnos.